Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado décimo. Vamos a estar hablando un poco de las ideologías políticas en la actualidad. Tengan en cuenta que ya hemos estado hablando de política, de la constitución, de diferentes elementos en relación a lo que es específicamente la conformación del Estado y la organización del Estado. Entonces, ahora vamos a tocar el tema de organizaciones, perdón, de ideologías políticas en el contexto actual. Y tener en cuenta que las ideologías políticas son sistemas de creencias que guían la organización social, económica y política de una sociedad. O sea que técnicamente son una base importante del Estado para ver en qué punto se va a enfocar el mismo gobierno para generar unas políticas prácticas en el gobierno. Entonces, a lo largo de la historia han surgido diferentes ideologías que han influenciado el desarrollo de los estados y la vida política en sí. Entre eso, vamos a analizar diferentes definiciones y características de las principales ideologías políticas. Tenemos cuatro, y de esas ya creo que hemos hablado algunas veces, pero que las han escuchado. La principal, liberalismo, conservadurismo, socialismo y comunismo. Tenemos cuatro grandes ramas de ideologías políticas que son importantes de analizar. Por un lado, el liberalismo, que se basa en la libertad individual, la democracia y el Estado de Derecho, promueve la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos. Segundo, el conservadurismo, que busca preservar las tradiciones, los valores tradicionales y las instituciones existentes y desconfía de los cambios radicales y prefiere la gradualidad. El socialismo, que es otra de las ideologías políticas de mayor influencia en el mundo, que busca la igualdad social y económica, promueve la propiedad colectiva de los medios de producción y la redistribución de la riqueza. Y por último, el comunismo, que es una ideología revolucionaria que busca la eliminación de las instituciones como tal privadas y lo que es un control totalitario del Estado de todas las organizaciones. Entonces es totalmente diferente al socialismo porque el comunismo es un extremo ya de esa política. Entonces, lo siguiente, ¿por qué es importante la organización política de los estados y por qué entraría a jugar un papel importante las ideologías? Entonces tenemos tres, orden y estabilidad, bienestar social, protección de los derechos, y estaríamos hablando de que esos tres elementos dinamizan lo que son el ejercicio político. Pero las organizaciones políticas de los estados proporcionan un marco de orden y estabilidad para la sociedad, establecen reglas, normas e instituciones que regulan la convivencia. El bienestar social. Los estados desempeñan un papel fundamental en la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud y seguridad, garantizan el bienestar de la población, entre otros. Y la protección de los derechos que genera, pues, obviamente lo que es la relación con el Estado. El Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos de los ciudadanos y así promover la justicia social y la igualdad de oportunidad, que es como tal como la ideología política va a lograr estos elementos. A través del liberalismo, el conservadurismo o el socialismo o el comunismo, se tiene que buscar un equilibrio de estos tres elementos. Ya sea una política socialista, debe buscar la protección de los derechos, el bienestar social y el orden y estabilidad, obviamente a su modo, ¿no? Desde su concepción política. El liberalismo no lo va a hacer igual que el conservadurismo, porque la meta o el objetivo es diferente dependiendo del factor político y la ideología. El siguiente, estructura y funciones del Estado. Vamos a entender las relaciones que tiene el Estado con la ideología política. Entonces, para que una ideología política sea viable, debe entender que el Estado se compone de estos tres elementos. Y cuando una ideología política, ya sea el comunismo en el mundo o el conservadurismo más extremo, no respeta esta organización del Estado, por lo general se convierte en una ideología política errónea y en que las masas van a estar en contra de esa ideología política. Entonces hablemos un poco de estructura y funciones del Estado. Tenemos tres ramas del poder público, como lo planteó antiguamente el barón de Montesquieu, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Entonces, la legislativa, como su nombre lo indica, es la encargada de elaborar las leyes y representar como tal la voluntad popular y el control del gobierno. Por eso su nombre, legislativo, de legalidad, de ley. El poder ejecutivo, como su nombre lo indica, ejecuta, es el encargado de administrar el país, dirige las políticas públicas. Entonces, en este punto, es el que puede generar a nivel, digamos, de república, el presidente puede generar esos cambios estructurales desde el poder ejecutivo. Y el poder judicial, que es el último que garantiza el cumplimiento de lo que dicta el poder legislativo, que es el judicial el que analiza si se están incumpliendo o no las leyes y genera los procesos ya sea de castigo o de resolución de conflictos a través de la justicia.
Los principios de soberanía y su relevancia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el Estado debe ser soberano, debe tener control territorial. Entonces, recuerden cuando hablábamos anteriormente de las partes del Estado. Un Estado tiene que tener territorio, soberanía, población y gobierno. Cuatro elementicos vitales. Algunos mencionan más, obviamente, como un ejército capacitado, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a quedarnos con esos cuatro. Desde ese punto, el primero, el territorio es vital, porque es donde ejerce el Estado soberanía. Si un Estado no ejerce soberanía sobre su territorio, o ese territorio se va a independizar, o otro país va a llegar a decir, ah, no, este territorio es mío, yo sí voy a ejercer soberanía. Entonces, primero, ¿por qué hablamos de estos elementos? Primero, por autodeterminación. Los estados tienen derecho a gobernarse a sí mismos sin injerencia externa. Pueden determinar su destino y sus políticas. Eso determina un estado. Que nadie más está encima de él diciéndole qué haga, porque sería una colonia o un protectorado, como en algunos casos en el contexto actual, algunos países grandes que tienen colonias o protectorados todavía. Independencia. Los estados son entidades independientes que no están sujetas al control de otros estados. Tienen derecho a tomar decisiones soberanas. Y la integridad territorial. Los estados tienen derecho a mantener la integridad de su territorio y a defenderse de amenazas externas. Tres elementos que están relacionados con soberanía y la función del estado. Claramente, dependiendo de su ideología política, la soberanía se ejerce de una manera diferente, ¿vale? Tengan en cuenta eso. Hablemos de la relación entre el Estado y la soberanía. Entonces, ¿cuál es la relación entre el Estado y la soberanía? Tenemos tres elementos que vamos a mencionar en esta presentación. El primero, la base del Estado. El segundo, el ejercicio del poder. Y el tercero, la responsabilidad ante el pueblo. Entonces, lo primero, la soberanía es el fundamento del Estado. Es lo que le da legitimidad y le permite ejercer su autoridad. El segundo, el Estado utiliza la soberanía para gobernar su territorio y sus ciudadanos, ejerce el poder legítimo dentro de sus fronteras. Y el último, la soberanía deriva del pueblo. El Estado es responsable de representar los intereses de sus ciudadanos y hacer uso adecuado de ese poder que le dan los ciudadanos para ser soberano del territorio. Entonces, eso es algo obviamente importante y puntual que se analiza desde esta categoría entre Estado y soberanía. Un Estado tiene que ser soberano. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos actuales a la soberanía de los estados? Es complejo, ¿vale? Porque hoy en día la soberanía no se puede ejercer tan fácilmente porque vamos a estar hablando de factores como la globalización, los organismos internacionales y los movimientos transnacionales, tres elementos que parten de lo que es una dinámica importante en el contexto eh, moderno. Pues la globalización rompe fronteras y genera interdependencia económica y cultural entre los estados, y eso genera erosión de la autonomía nacional. Entonces, por eso es que hoy en día vemos una política globalizada compleja donde los estados no son totalmente autónomos o soberanos. Los organismos internacionales como la ONU o la Unión Europea que generan restricciones a la soberanía estatal. Y los movimientos transnacionales, organizaciones no gubernamentales o ONGs y movimientos sociales con influencia en la política internacional. Sencillamente son tres dinámicas que complementan lo que es una complejidad para relacionar el Estado y la soberanía actualmente. Y el impacto de la globalización en la soberanía estatal tiene varias categorías. Interdependencia, que ahora los estados están conectados a través del comercio, la migración y la tecnología. La integración económica, los tratados comerciales y los acuerdos internacionales que limitan la autonomía económica de los estados. La intervención humanitaria, donde los estados pueden intervenir en otros países en nombre de la seguridad internacional o los derechos humanos. Y por último, la cultura global, que genera que desde ese ámbito de cultura hay una homogenización cultural y la soberanía sea difícil, las personas no se identifiquen con su territorio. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana en la... Entonces, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana en la vida política? Entonces, hablamos de legitimidad democrática y control y transparencia. Entonces, la participación ciudadana es fundamental para asegurar la legitimidad de las instituciones políticas y el control y la transparencia genera lo que es desde ese ámbito que las personas participen de manera trascendental en el cambio del Estado, porque si hay control de lo que es el voto, las elecciones democráticas y hay un ejercicio de transparencia en eso, que el voto sí represente lo que es, pues las personas van a participar y desde ese punto van a ejercer soberanía también en el territorio. Y por último, vamos a hablar de las conclusiones. Entonces, debemos comprender la interacción entre las ideologías políticas, la organización estatal y el principio de soberanía, ya que son cruciales para entender la dinámica del mundo contemporáneo, la participación ciudadana activa y los elementos dentro de lo que categorizamos como el Estado, donde la soberanía es fundamental, el ejercicio democrático,
las ideologías políticas sean obviamente un elemento unido o desde una concepción macro de la política, un elemento estructurado de manera clara, ¿vale? Para que se haga desde este punto un sistema político estable y democrático. Vale, chicos, muchísimas gracias por prestarme atención al video. Espero les haya gustado la temática y en tutoría estaremos hablando un poco más de esta dinámica. Muchísimas gracias.